Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos una vez más abriendo la hermosa y poderosa palabra de Dios para dar una mirada a los proverbios. Así que en la comodidad donde usted se encuentre, allí le pedimos que nos acompañe a abrir la escritura en este tiempo maravilloso. Y vamos a estar meditando, ya hemos llegado al capítulo 2 del libro de Proverbios. Consta de 31 capítulos y hoy estaremos viendo los primeros 9 versículos de este capítulo. No sin antes pedirle al Señor sabiduría, guía y la gracia que siempre necesitamos para poder comprender y para poder vivir y aplicar su palabra. Señor, gracias. Gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, que nos permites en libertad abrir tu palabra, Señor, y estar nuestros corazones dispuestos a recibir lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Señor, fortalece, guía, da sabiduría y permite, Señor, que podamos terminar en este corto tiempo de meditación fortalecidos por tu gracia, por tu presencia y por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9 de este capítulo 2 del libro de Proverbios. Y la palabra de Dios dice así: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. En esta porción de la Escritura hay una enseñanza maravillosa. Es un llamado ahora, después de haber hecho un llamado de atención a aquellos que rechazan la sabiduría. Ahora hace un llamado de gracia a aquellos que responden a ese llamado y les llama hijo. Es decir, en este momento entendemos que el rey Salomón le hablaba a un hijo, pero por inspiración del Espíritu Santo entendemos que la palabra de Dios nos habla a nosotros como sus hijos, y ahora son unas palabras de aliento, son unas palabras que llaman a buscar, a desear, a anhelar, a apropiarse de esta sabiduría. Y hay una secuencia maravillosa en este pasaje, porque primero habla de unas condiciones. Si hiciereis, si inclinares tu oído, si clamares, si la buscares, si la escudriñares. Y luego hay ese llamado al por qué entonces debemos de prestar atención a las condiciones que el mismo Padre Celestial presenta para aquellos que desean y buscan la sabiduría. Dice ya entonces en el verso 5, entonces viene el resultado de haber aceptado esa condición de la promesa de Dios. Y dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Y da las razones a sí mismo por qué ese temor del Señor viene a nuestra vida como resultado de aceptar las condiciones y de venir en esa necesidad para buscar, clamar, escudriñar, inclinar y guardar y recibir esa sabiduría. Dice,
el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces vemos estos verbos al principio de este pasaje y tenemos que entender que hay una secuencia lógica y natural, es una secuencia que Dios nos da a lo largo de toda la escritura. Primero prestamos atención con nuestros oídos a su palabra. Luego esa palabra viene a nuestro corazón y entonces nuestro corazón, nuestro ser interior se rinde ante la instrucción de esa sabiduría que viene como resultado de poner atención y de recibir y de guardar la palabra. Y luego al final pues hay un cambio, hay una transformación y es básicamente la obediencia, es esa vida que la describe en el verso 7 como una vida de rectitud y como lo describe el verso 8 como una vida de santidad. Él provee de sana sabiduría a los rectos y preserva el camino de sus santos. Entendiendo este proceso, entendiendo esta lógica bíblica de primero escuchar la palabra, de luego entonces llevar esa palabra a nuestros corazones, como consecuencia, entonces, como dice el verso 5, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, es el conocimiento de la palabra llevado a lo profundo de nuestro ser, lo que transformará nuestro camino. Vean, allí dice claramente en el verso 7, es escudo a los que caminan rectamente, y el verso 8 dice, y preserva el camino de sus santos. Así que en este camino, en este andar, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría, y luego entonces en una actitud de devoción y de gratitud en nuestra vida de oración es presentar todo nuestro ser para alinear nuestra vida a lo que hemos aprendido de la palabra, y como resultado entonces caminaremos experimentando, viviendo esa sabiduría, esa presencia de aquel que da la sabiduría en nuestras vidas. Así que recordemos estos versos, esta hermosa secuencia. Primero debemos de recibir la palabra. Segundo, debemos de guardarla dentro de nosotros. Tercero, debemos de inclinar nuestro corazón. Segundo, debemos de clamar a la inteligencia y a la prudencia, y también debemos de buscarla como a la plata y escudriñarla como a tesoros. Si usted supiese que está cercano o en su propiedad hay un tesoro de una mina invaluable, de algún metal, una piedra preciosa, usted cuidaría ese terreno, usted trabajaría para encontrar y preservar y cuidar esa fuente de riqueza. Pero vemos que el Señor compara su palabra como la fuente de riqueza inagotable y de valor supremo. Por lo tanto, siempre prestemos atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice, hijo mío, es un clamor. Después de haber reprendido a aquellos que no aceptan, que rechazan la sabiduría, ahora viene con estas palabras de ánimo, estas palabras de amor, estas palabras de fortaleza. Hijo mío, si recibiereis mis palabras. Son las palabras de Dios. Dios no tiene compromiso con mis palabras, Dios tiene compromiso con su palabra, y Él desea hablarnos, y Él desea que nosotros recibamos su palabra. Él desea que nosotros prestemos atención. Él desea que nosotros escudriñemos su palabra, que nosotros anhelemos, que nuestro corazón haya ese deseo profundo por cada día conocer
la palabra de Dios, porque lo que va a transformar nuestra vida es, en primer lugar, el conocimiento de la palabra de Dios, y en segundo, es ese conocimiento llevado a lo profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, como lo describe este texto, que es donde nosotros movemos nuestros sentimientos o nuestros pensamientos que se rinden a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Dice, si guardares mis mandamientos, es la palabra de Dios, es los mandamientos del Señor, y por lo tanto lo resume y lo describe en el verso 6 como la sabiduría de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría. Él es el que nos da la verdadera sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. A Él le pertenece, Él es la única fuente. Nosotros debemos de buscarla, pedirla, anhelarla de su mano, de su presencia. Y cuando hacemos eso, cuando nosotros prestamos atención, cuando nosotros anhelamos vivir en su palabra, cuando nosotros buscamos y escudriñamos la Escritura, entonces dice la palabra de Dios que Él hace su obra en nuestras vidas. Vean el verso 7, algo maravilloso. Dice, Él provee, Él es escudo. El verso 8 dice, Él es el que guarda y Él es el que preserva. Entonces, qué hermoso es, qué fuente de gozo y de ánimo es saber que el Señor es el que nos provee para todas nuestras necesidades, que Él es el que guarda nuestra vida, que Él es el que preserva nuestro camino, que Él es el que provee esa sabiduría, que Él es el escudo alrededor de nosotros, es ese escudo de fuego, de protección a nuestra vida, que es esa fortaleza alrededor de nosotros. ¿De quiénes? De aquellos que anhelan, de aquellos que buscan y de aquellos que se rinden a la sabiduría, quien es el Señor de señores, el Rey de reyes. Amados, amigos, apreciados, debemos entonces de valorar esta porción de la Escritura y guardarla en nuestro corazón. Es el llamado de Dios. Es el Señor el que nos llama hijo mío, es el Señor el que desea darnos esa sabiduría. Pero vean, hay condiciones. Si la recibes, si la guardas, si te inclinas a ella, si clamas al Señor, si le buscas, si la escudriñas, hay una responsabilidad personal, hay una responsabilidad individual. El Señor desea nuestra respuesta, el Señor desea que nosotros actuemos, el Señor desea que nosotros demos esos pasos de fe cada vez más para anhelar, buscar, guardar, escudriñar su palabra. Y entonces es que podemos entender el temor del Señor, es que podemos entender quién es el Señor, es que podemos entender y por lo menos apreciar su santidad, su pureza, su majestad, su amor, su gracia, su misericordia. Y ahí entonces el Señor viene a nuestra vida. ¿A quiénes? Dice, a aquellos que le buscan con rectitud de corazón y aquellos que deciden entonces caminar en la senda que el Señor tiene para nosotros. Y al final en el verso 9, para concluir, hay otro entonces. Dice, entonces entenderás juicio, justicia y equidad y todo buen camino. La única manera de poder nosotros entender la justicia, entender la equidad, entender el buen camino es rendirnos ante la sabiduría que Dios ofrece y que anhela que nosotros tomemos esa decisión de acercarnos, de buscarla, de anhelarla, de preservarla, de escudriñarla
como buscando esa gema preciosa. Y siempre es una fuente inagotable la Escritura, es una fuente inagotable de sabiduría, es una fuente inagotable de conocimiento, es una fuente inagotable de fortaleza para que entonces podamos entender, para que podamos vivir y para que podamos crecer en el conocimiento del camino, de la voluntad y del Señor mismo. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa porción de tu palabra. Oh Señor, es de gran fortaleza para nosotros saber que nos llamas hijos y que deseas que busquemos de tu presencia, de tu conocimiento, de tu sabiduría. Señor, sí, venimos ante ti rindiendo todo nuestro ser ante tu majestad, pidiéndote entonces, Señor, que nos guíes en este camino y que tú, Padre de la Gloria, nos des la gracia, nos des la sabiduría y nos des la fortaleza para continuar en esta buena batalla de la fe. Gracias, Señor, bendice a cada persona que hoy pueda estar escuchando y más adelante que esta palabra tuya, oh Dios, sea guardada en sus corazones y que sea fortaleciendo cada vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa porción de la palabra. Ustedes no saben lo que me ha fortalecido el saber que es Dios mismo el que anhela que nosotros crezcamos en sabiduría, en fortaleza, en gracia. Y qué hermoso es saber que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro escudo, que Él es el que nos guarda y que Él es el que nos preserva y nos preservará por toda la eternidad. Como cada miércoles, una mirada a los proverbios y asimismo también les invitamos cada domingo en respuesta al llamado del Señor. Venimos como su pueblo para rendirle honor, alabanza y gloria. Todos los domingos, 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.